Buenas tardes muchachos, reiniciamos con las clases, aunque nos hubiera gustado que fuera de otra manera, pues desafortunadamente las cosas siguen igual. Un saludo a la distancia y les recuerdo que ahora el curso es de Física 2. Terminamos ya el de Física 1, ustedes saben cómo les fue. Y el curso se divide, como lo están viendo, en tres bloques. El primero se llama hidráulica y consta de dos subtemas que son hidrostática e hidrodinámica. El segundo es calor y temperatura y solamente lo abarcaremos en uno, que es diferencia entre calor y temperatura. Pero bueno, es un poquito largo el tema, lo dividí en varios subtemas también. Y el tercero es electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Este lo dividí en tres. El primero es electricidad, el segundo es magnetismo y el tercero electromagnetismo. Y luego sería la bibliografía, que bueno, no la damos, al menos el semestre pasado no lo hicimos. Este tampoco, porque bueno, es abarcar un tiempo que luego nos hace falta. Empezamos con hidrostática. La hidrostática la dividí en 6 subtemas. El primero es concepto e importancia de la hidrostática, el segundo es características de los líquidos, el tercero densidad y peso específico, el cuarto presión. De las presiones que vamos a ver van a ser la hidrostática, la atmosférica, la manométrica y la absoluta. El quinto subtema que es principio de Pascal y el último que es el principio de Arquímedes. Iniciamos con el concepto e importancia de la hidrostática. Debemos antes de hablar de qué es la hidráulica. La hidráulica significa etimológicamente conducción de agua. Viene del griego aidor o idor, que significa agua, y aulos, que significa conducción. La hidráulica es el estudio del comportamiento del agua y de otros líquidos, ya sea en reposo o en movimiento. ¿Por qué es importante el estudio de la hidráulica? Porque posibilita analizar las leyes que rigen el movimiento de los líquidos, porque posibilita determinar las características de construcción que deben tener presas, puertos, canales, tuberías y máquinas hidráulicas, como el gato hidráulico y la prensa hidráulica, así como el inodoro, las duchas, etc. O sea que es una parte importante de la física. Miren, haciendo un paréntesis, la física, si se han dado cuenta, nos ayuda a entender qué es lo que pasa en la naturaleza. De hecho, si recuerdan las primeras clases del semestre anterior, pues física significa eso, naturaleza. Por lo tanto, es el estudio de la naturaleza de manera muy general. Pero como ya vimos también que la naturaleza es amplia en su estudio, en lo que hay que entenderle, pues fue necesario parcializar, dividir. Y la física únicamente se encarga de estudiar aquellos fenómenos en los que la naturaleza de la sustancia no se altera. Es decir, la sustancia sigue siendo la misma después del cambio. ¿Recuerdan un poco entonces lo que vimos en el curso pasado? La hidráulica se divide en dos partes, general o teórica, que es la que vamos a abarcar, y la aplicada o hidrotécnica, esta no la veremos. La general o teórica se divide en hidrostática e hidrodinámica. Empezamos con la hidrostática. Debemos de entender que los líquidos y gases forman un grupo y este grupo se llaman fluidos. ¿Por qué se les llama así? Porque son sustancias que se deslizan o escurren con mucha facilidad y pueden cambiar de forma por acción de pequeñas fuerzas. Los fluidos pueden presentarse en movimiento o en reposo. Cuando están en movimiento los estudia una parte, una subdivisión que se llama hidrodinámica, y cuando están en reposo, o sea estáticos, los estudia la hidrostática, que es con la que estamos empezando. Nos dicen aquí que recordemos algo, que aunque estén en reposo, sus partículas, los átomos y las moléculas están en continua agitación. Es decir, ustedes ven un líquido en remanso, en reposo, sin movimiento, pero realmente no lo está. Sus moléculas, sus átomos están en constante movimiento. Como ya dije, los fluidos que están en reposo los estudia la hidrostática.
La hidrostática etimológicamente significa hidro, agua, y estático, quieto, que no se mueve. Es decir, la hidrostática va a estudiar entonces a los fluidos estáticos, a los que no se mueven, a los que están en reposo. ¿Qué es un fluido? En física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, o sea, fluye, se desplaza bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Las características principales de un fluido son su incapacidad para resistir fuerzas constantes. Y aquí están representados molecularmente los tres estados que conocemos de manera directa, porque son más. El sólido, si checan, sus moléculas están estrechamente unidas y el movimiento entre ellas es apenas perceptible, solamente vibran. En el caso de los líquidos, sus moléculas sí se desplazan en todo el cuerpo. El volumen del líquido sería hasta acá. Y en el de los gases, chequen, las moléculas se desplazan todo el tiempo constantemente por todo el cuerpo. Por eso notamos que los gases siempre tienden a escaparse de los recipientes que los contienen. Es decir, cuando hablemos de fluidos estaremos hablando de gases y de líquidos, lo comenté ya. Aquí tenemos el caso de un fluido. Para los que les guste el alcohol, seguramente la saliva se les estará aguando. Segundo subtema, características de los líquidos. Iniciaré hablando de los estados de la materia. Los conocidos por nosotros son estos tres: sólido, líquido y gas, aunque hay otros más: el estado plasmático, el condensado de Bose-Einstein, el condensado de Fermi, dejen hacer memoria, el supersólido, y hay otros posibles que ahorita no recuerdo. Pero al menos estos cuatro son, digamos, un poquito más fáciles de entender. Las características ya las comenté, a nivel molecular se comportan así. En el caso del plasma es iónico, los electrones tienen movimiento independiente. ¿Cuáles son las diferencias entre sólidos, líquidos y gases? Hay muchas, pero las principales son estas tres. La compresibilidad. En el caso de los sólidos no se pueden comprimir. Cuando hablamos de compresibilidad es de eso, de compresión, de comprimir. No confundir con comprensión, comprender. En el caso de los líquidos tampoco se pueden comprimir, lo veremos un poco más adelante. Los gases sí se pueden comprimir. Volumen: los sólidos no se adaptan al volumen del recipiente, es decir, conservan su volumen. Si ustedes tienen un cubo de madera y lo meten en un recipiente muy grande, ocupará solamente el volumen correspondiente al cubo de madera, no todo el espacio. Los líquidos tampoco. Si ustedes compran 1 litro de leche y lo vacían en una olla de 10 litros, no la va a llenar, va a ocupar el espacio correspondiente a 1 litro solamente. Los gases sí. Los gases sí se adaptan al volumen del recipiente, lo van a llenar. La forma, en el caso de los sólidos, tienen una forma definida y propia, no la cambian. En el caso de los líquidos sí, van a tomar la forma del recipiente. Vuelvo al ejemplo del litro de leche. Va a tener la forma tetraédrica que corresponde al recipiente. Llegan a casa y la vacían en un vaso o en varios vasos, toman la forma de los nuevos recipientes. Y los gases pues ni siquiera tienen forma, por lo tanto van a adoptar la forma del recipiente nuevo. No tienen forma propia los líquidos ni los gases. Vamos a hablar de algunas características específicas de los fluidos. Primero, se necesita un envase para contenerlos. No pueden estar libres. Si ustedes vacían un líquido en la mesa, pues se derrama, ocupa mucho espacio y se tira, vamos, ¿no? Toman la forma del envase, ya lo hemos estado comentando. Al ponerlo en el envase, el fluido se acomoda para tomar la forma del envase. Llega a un estado de equilibrio donde ya no hay más movimiento. El fluido se mueve fácilmente bajo la influencia de fuerzas tangenciales a su superficie, pero puede soportar fuerzas perpendiculares a ella. De estas dos características, la primera es fácil de comprender. Los fluidos van a adoptar la forma del recipiente nuevo, del que tenían al nuevo. La segunda característica explica que este fluido se puede mover fácilmente cuando se le aplica una fuerza tangencial. Tangencial es que si tenemos un líquido contenido y le aplicamos un poquito de fuerza tangencial,
quiere decir que no va hacia adentro, sino hacia el lado, no va a entrar esa fuerza. Ejemplo, que soplemos sobre la superficie hacia allá, este fluido se va a mover, pero puede soportar fuerzas perpendiculares a su superficie. Perpendiculares es, si va hacia la fuerza, la perpendicular va hacia abajo. Siguiente característica. En equilibrio, el fluido que está en contacto con el envase siente una fuerza normal perpendicular a la superficie del envase y el fluido hace una fuerza sobre el envase. Esa fuerza es una especie de reacción. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar este ejemplo. El fluido que está en contacto con estas paredes va a sentir una fuerza normal. Ya vimos lo que es una fuerza normal. Por ejemplo, si está el fluido actuando hacia acá, la fuerza normal sería de regreso. El fluido está actuando con una fuerza hacia acá, va a sentir una fuerza así, igual acá. El fluido ejerce una fuerza hacia allá, va a haber una fuerza normal hacia este lado. Hay una acción y hay una reacción siempre. Tercera ley de Newton. Las diferentes partes del fluido hacen fuerzas sobre las partes adyacentes. Es complemento de lo que estamos diciendo. La siguiente característica. La densidad del fluido puede cambiar fácilmente en el caso de los gases o puede que no cambie, como el caso de los líquidos que son incompresibles. Quiere decir que no se pueden comprimir. La mayoría de los líquidos son casi incompresibles, prácticamente incompresibles. No se percibe su compresión a simple vista. Y vamos a ver esto que acabo de comentar. Aquí tenemos dos jeringas, una tiene aire y la otra tiene agua. Aquí están. ¿Qué pasa si les aplicamos una fuerza, una presión? Veamos. En el caso del agua, las moléculas están muy unidas, aun cuando se puedan desplazar y una molécula de aquí pueda llegar hasta acá. Pero bueno, eso es la facilidad que tienen para desplazarse, para fluir. Sin embargo, por lo mismo de que están unidas, no es tan fácil que se compriman. Le aplicamos una fuerza y no se comprimen, están muy unidas. En el caso del aire, sus moléculas están muy separadas, vean. Por lo tanto, si aplicamos una fuerza, se puede comprimir y ocupar un volumen más pequeño. Se juntan estas moléculas. Entonces, los líquidos son prácticamente incompresibles, mientras que los gases son muy compresibles. Y aquí está escrito lo que acabo de decir. En los líquidos las partículas, átomos o moléculas están juntas. Debido a esto no podemos comprimirlos. En los gases están separadas y al aumentar la presión podemos juntarlas más. Pero vamos a ver cuáles son las características de manera más general. Características de los líquidos y vamos a ver las siguientes. La viscosidad, la tensión superficial, la compresibilidad, la cohesión y la capilaridad. Vamos a empezar con la viscosidad. La viscosidad es la propiedad de los fluidos de oponer resistencia al deslizamiento. Es lo contrario de la fluidez. Aquí vemos dos sustancias viscosas. Y aquí tenemos 5 sustancias. De ellas, esta es la más fluida, la menos fluida, menos aún, hasta llegar a esta. Entonces, de estas 5 sustancias, la más viscosa es esta y la más fluida es la primera. En los líquidos, ¿de qué depende la viscosidad? Principalmente de la cohesión entre las moléculas del fluido. Vamos a ver esa propiedad más adelante, pero les adelanto. La cohesión es una fuerza que mantiene unidas a las moléculas del mismo cuerpo. Y en los gases depende principalmente del grado de agitación molecular, es decir, de qué tanto se muevan sus moléculas, de qué tan agitadas estén sus moléculas. Tensión superficial.